Hola, buenas a todos. En este pequeño vídeo os quería mostrar un poco los principales componentes de un ordenador. Como podéis ver en la imagen, tenemos una placa base que es la placa que une todos los componentes que forman, en este caso, un equipo informático. La parte más importante es el microprocesador, ¿vale? El microprocesador va dentro de un socket y en ese socket es donde conseguimos conectar todos los pines del microprocesador. Ese microprocesador tiene dentro una unidad de control de procesos que lo que va a hacer es controlar todos los procesos que ocurren en el ordenador. Para ello tiene una ALU, que es una unidad aritmético-lógica, que es la unidad donde se realizan las operaciones, ¿vale? Tanto aritméticas como lógicas. Existen microprocesadores de 8 bits, por lo tanto harían operaciones de 8 bits, de 16, de 32 y actualmente tenemos microprocesadores de 64 bits. Así que en el microprocesador es donde se realizan todas las operaciones aritméticas y lógicas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que para hacer estas operaciones pues necesitamos una serie de registros donde se almacenen los datos. ¿Vale? Para sacar los datos pues tenemos diferentes medios. Uno de los medios más importantes es la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, que es una memoria a la que se puede acceder a cualquier dato que nosotros queramos en cualquier momento. ¿Qué es lo que sucede? Es una memoria muy rápida, pero también es una memoria muy cara. Por lo tanto, nosotros tenemos memoria RAM en los ordenadores de 4 o 16 gigas. Por así decirlo, es como un pequeño archivador que tenemos dentro al lado de nuestra mesa en el que guardamos los datos que más usamos. Sin embargo, pues también podemos tener otros sistemas de almacenamiento como pueden ser los CDs, discos compactos, los DVDs o los discos duros. Estos discos duros son discos que tienen mucha mayor capacidad, pero no tienen acceso aleatorio, lo que quiere decir que para acceder a un dato tenemos que ir accediendo por sectores. Por lo tanto, la lectura se hace mucho más lenta. Como la lectura es mucho más lenta, el ordenador se haría mucho más lento. Por lo tanto, lo que hacemos es, en el disco duro tenemos todos los datos almacenados. Cuando queremos acceder a algún dato, cuando digo datos también puedo hablar de programas, etcétera, lo que hago es guardarlo en la memoria RAM, por así decirlo. Del archivador que tengo lejos, lo guardo en el archivador que tengo cerquita de la mesa. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues necesito otros datos, pues vuelvo otra vez al disco duro y en la memoria RAM almaceno esos datos con los que voy a trabajar. Si yo quiero trabajar con los datos que tengo en la memoria RAM, pues es muy rápido, lo tengo en el archivador de la mesa, por así decirlo, ¿vale? Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es cogerlos. ¿Qué es lo que sucede? Que si los datos no están en la memoria RAM, tengo que ir al disco duro, levantarme de la mesa, ir hasta allí, ¿vale? Es un símil, y volverlo a meter hasta el archivador que tengo cerquita de la mesa. Además, este archivador que tengo cerca de la mesa no tiene la misma capacidad que el armario, el disco duro, donde guarda todos los datos. Por lo tanto, puede haber momentos en los que necesite borrar datos que ya no estoy usando de mi memoria RAM para almacenar otros datos. Y todo eso lleva mucho tiempo de procesamiento. ¿Qué sería lo ideal? Tener una memoria RAM lo suficientemente grande como para almacenar los datos que utilizo generalmente. ¿Cuál es la pega? Pues que esa memoria es cara. ¿Vale? Además, la memoria RAM se borra cuando quitamos alimentación. Por lo tanto, durante el arranque tenemos que ir cargando el sistema operativo en la memoria RAM, ejecutarlo, etcétera, etcétera. Por eso los arranques a veces son lentos. Vale, pues por aquí tenemos los sockets que almacenan la memoria RAM, que dependiendo de versiones pueden ser de DR3, de DR4, etcétera. Y por aquí tenemos los conectores SATA, que son los conectores donde suelen ir los discos duros. ¿Vale? ¿Qué más conectores podemos tener por aquí? Pues bueno, por aquí tenemos otros conectores como los PCI o PCI Express, donde podemos meter, por ejemplo, las tarjetas gráficas que nos ayudan a conectar nuestro ordenador con un monitor o con un sistema de visualización. O, por ejemplo, las tarjetas de red que nos van a permitir conectarnos a Internet. Todo esto necesita ser alimentado y lo que solemos hacer es utilizar fuentes de alimentación ATX que suelen ir conectadas aquí, ¿vale? La alimentación general de la placa base.
Entonces, el funcionamiento de un ordenador, pues más o menos consiste en ir ejecutando instrucciones cuyos datos se sacan del disco duro, se almacenan en memoria RAM y se meten en el procesador. ¿Vale? Aparte hay una memoria más rápida todavía que la memoria RAM, que es la memoria caché, que está implementada dentro del propio micro. Para que el ordenador sepa que, por ejemplo, qué hora es, o qué periféricos tenemos conectados, o dónde se encuentra el sistema operativo, pues todo eso lo tiene almacenado en una memoria que es la memoria, la BIOS, ¿vale? Y esa memoria BIOS necesita ser alimentada y se alimenta a través de esta plaquita que vemos, de esta pila que vemos aquí que pone pila CR3032, que es la pila de la BIOS. ¿Vale? Entonces la BIOS se carga al inicio cuando nosotros arrancamos el ordenador y ahí es donde leemos pues la hora, los periféricos que tenemos instalados e incluso donde podemos encontrar el sistema operativo que se va a cargar para arrancar el ordenador. Vale, pues con esto tendríamos un poco todos los componentes principales de un ordenador, pero un ordenador sin periféricos pues no puede funcionar, ¿vale? Sin periféricos de entrada, que son los que meten datos, como por ejemplo un teclado o un ratón, o periféricos de salida, como pueden ser la propia pantalla, los altavoces o, por ejemplo, una impresora 3D también es un periférico de salida. ¿Vale? Para conectar los periféricos lo que necesitamos son diferentes puertos que vemos aquí en este cuadrito de aquí. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podríamos conectar los puertos de audio, de tal manera que aquí es donde conectamos nuestros altavoces, donde conectamos los micrófonos, etcétera. Aquí tenemos un puerto RJ45 que iría a la tarjeta de red, que es el que conectamos pues al switch, en este caso de nuestra instalación. Luego tenemos diferentes puertos serie, USB, Universal Serial Bus, ¿vale? Anteriormente, en vez de ser un puerto serie, era un puerto RS232 con formato DB9 y ahora pues casi todos son puertos USB donde el 3.0, 2.0 indican la velocidad, ¿vale? Ahora estamos en el 3.0. Para conectar las pantallas pues tenemos diferentes puertos, podemos tener un puerto VGA, como es este caso, o un puerto HDMI, como es este otro caso, ¿vale? HDMI, esa D es de digital y sin embargo VGA era un puerto analógico. Tenemos otros puertos que podemos ver por aquí, incluso estos dos puertos que son los PS2 donde anteriormente se conectaban teclado y ratón. Actualmente estos puertos están siendo sustituidos por ratones y teclados USB. ¿Vale? Así que esto más o menos es un poco lo que os quería contar sobre una placa base, resumiendo un poco el tema que estamos viendo.